Hola, esta es nuestra segunda clase de la Escuela Virtual para la Protección y el Bienestar de los Animales. Recuerden que cada jueves estamos con una emisión cumpliendo ese temario que seguramente ya recibieron. Aprovecho para ofrecerles excusas si han tenido de pronto alguna dificultad a la hora de recibir los correos, los documentos que complementan cada una de las clases, pero felizmente nos desbordó la demanda. Tuvimos más de 2.000 inscritos y eso nos llevó a reajustar toda la parte técnica del envío de los materiales que van adjuntos a cada una de las clases. Hoy tenemos un tema súper importante, así que tomen nota, que es el marco jurídico de protección animal en Colombia. A veces hablamos de algunas normas sin saber muy bien qué es lo que contienen, invocamos otras que no son las más precisas, hablamos de ciertas sentencias judiciales sin saber muy bien cuál es el contexto, de manera que hoy, de una manera muy sucinta, pues vamos a tener como ese barniz que nos va a dar Vanessa Rodríguez. Ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional y es la abogada de mi UTL. Una persona en quien confío muchísimo por su buen criterio profesional y que hoy pues nos va a ayudar con ese marco jurídico esencial, que es muy importante, primero, que no le metan a uno los dedos a la boca. Segundo, cómo saber fundamentar una solicitud, una demanda, un procedimiento de cualquier tipo. Y tercero, pues conocer muy bien cuáles son las normas que podemos invocar a la hora de exigirle a un tomador de decisión, un ente territorial, en fin, cualquier ente de control, pues que actúe para garantizar una medida de protección a los animales. Vane, muchas gracias. Aquí pues ella ha preparado como una síntesis, pero lo que nos va a compartir Vanessa es un poco cuáles son esas normas fundamentales y lo iremos haciendo en diálogo. Es como lo que tú dijiste, son las normas como más importantes realmente en cuanto a protección animal. Vamos a encontrar muchas normas también dispersas, tal vez leyes o decretos nacionales que no hablan todos de protección animal, pero tienen una que otra disposición por ahí regadita. Entonces vamos a hablar de las más importantes, de las que se centran en bienestar animal. Y en el material que tú vas a enviar, que vamos a enviar, yo voy a enviar como un cuadro de todo el marco jurídico donde van a encontrar por especie animal, silvestre, domésticos, explotados para consumo. ¿Listo? Súper. Entonces, bueno, en la época de los 70 empezamos a ver un desarrollo ya de protección animal, lo cual pues es muy bueno desde los años 70. Tal vez la primera ley importante es la Ley Quinta de 1972 y su decreto reglamentario, el 497 de 1973. Esta ley crea las juntas defensoras de animales. Ya algunas personas pues, que se dedican a la protección animal sabrán que existen, otras que quieren de pronto saber cómo funcionan. Bueno, pues aquí vamos a ver. Está la definición. La Corte Constitucional las ha definido como entes de creación legal, de composición mixta, con personería jurídica, que tienen una vocación cívica y de educación para la protección de los animales. ¿Y por qué mixta? Es muy importante entender esto porque es lo que ha creado las dificultades a la hora de aplicar o de poner en marcha las juntas defensoras. La composición está, por un lado, el comité y por otro lado, cualquier ciudadano que quiera participar y que tenga interés. Entonces, dentro del comité de la Junta Defensora de Animales está el alcalde municipal, el personero municipal o un delegado, un representante de la Secretaría de Agricultura del departamento, o sea, acá está también incluida la gobernación, un delegado elegido por las directivas de las entidades educativas del municipio, o sea, también están los colegios, bueno, cualquier entidad educativa de los municipios, y finalmente 2 miembros de la sociedad civil que pertenezcan a organizaciones defensoras de animales. Entonces aquí podemos ver ese carácter mixto entre lo público y lo privado. La diferencia entre el comité y cualquier ciudadano es que el comité, los miembros del comité tienen voz y tienen voto, pueden tomar decisiones, mientras que el decreto reglamentario dice que cualquier ciudadano con interés también puede ser parte de las juntas defensoras, pero solo tendrá voz, solo podrá ser escuchado. Entonces, ahí te hago una pausa. ¿Cuál es digamos, la importancia de estas juntas? Yo pensaría que es realmente la única figura de participación ciudadana para la protección animal legalmente constituida. ¿Es así? Tal vez de orden nacional, ¿sí? Digamos que esa tal vez fue la vocación. Sin embargo, como es una ley tan antigua
y se expidió antes de la Constitución del 91 y de todo el ordenamiento jurídico que ha nacido después de la Constitución, pues hay muchos choques entre las normas y mucho de lo que la ley quinta puso, pues no se puede ejecutar porque no es viable jurídicamente. Eso te iba a preguntar, no sé si vas para allá. Sí, voy porque para el allá. tema de la una ciudadana, un ciudadano que diga, en mi municipio no existe, ¿qué debo hacer? Exacto. Entonces, como es de creación municipal, uno de los principales problemas es que hay diferentes interpretaciones en qué deben hacer, cómo lo pueden hacer, cómo pueden participar. En el trabajo de la UTE lo que vemos es que unas juntas defensoras dicen, no, yo quiero participar, pero no me dejan. Entonces, esa es una de las principales problemáticas. Y que las normas, algunas normas son inaplicables. Entonces, para buscar esa solución, vamos a analizar el objeto principal de las juntas defensoras de animales y así mirar qué sí pueden hacer, a pesar de que es una norma tan antigua, y cómo pueden actuar, ¿sí? Entonces, para constituirla, se constituye, pues, recomendable por decreto del alcalde, y la constitución, pues, realmente es que la ley es muy escueta, es muy corta, entonces realmente no hay mucho, ese es el punto de la ley, es corta, tiene muchos vacíos, está desactualizada, entonces cada municipio la crea un poco a su imagen y semejanza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso de que debe tener personería jurídica? Es como muy engorroso. Es muy engorroso y realmente para las juntas defensoras de animales ha sido más bien un problema, porque en la ley quinta, o sea, tener personalidad jurídica quiere decir que es capaz de adquirir obligaciones también. Entonces, dentro de la ley quinta se les permite, por ejemplo, administrar recursos y recibir recursos, pero ahí también hay participación de funcionarios públicos y de privados, entonces realmente en la práctica es muy difícil que esto pase, que una junta vaya a recibir y administrar recursos y puede generar más conflictos. Por eso me parece más importante centrarnos en qué sí pueden hacer para las que ya están constituidas, para pues que entiendan y puedan participar activamente sin que les digan de la administración, no, eso ya no es válido, sí, como que choques jurídicos. Eso estaría chévere saber qué pueden hacer, cuál es realmente el alcance, porque a veces uno escucha, no, que la Junta puede hacer una jornada de esterilización o que la Junta puede cobrar multas, realmente qué puede hacer. Y segundo, la señora María que está viendo el curso, la clase, bueno, yo quiero que se cree en mi municipio, entonces, ¿qué debo hacer? Ok, listo. Entonces, el objeto principal de las juntas es muy bonito porque es incentivar el amor por los animales, principalmente. Eso dice la ley. Eso dice la ley, incentivar el amor por los animales a través de campañas educativas o culturales. Y también evitar actos de crueldad con los animales o de maltrato con los animales. Entonces, esto nos da también un rango de acción que no choca con el ordenamiento jurídico actual. Como tú dices, la ley quinta, por ejemplo, dice que las juntas, a través del alcalde que es miembro de la junta, podrán interponer multas. Y realmente, pues eso en nuestro nuevo ordenamiento jurídico, bajo el principio de legalidad del derecho sancionatorio, pues no es posible. Entonces, de aquí nace su principal función y esto nos da el rango de acción. ¿Cuál es su rango de acción? No dice la ley, pero podríamos establecer que son 3 que no chocan, como les digo, con el ordenamiento jurídico, que son campañas de promoción y educación de bienestar animal, lo pueden hacer. Y esto es muy importante porque eso se hace a través de sus miembros. ¿Y quiénes son sus miembros? El alcalde, o sea, los alcaldes municipales están en la obligación o en la función de hacer campañas de promoción por ser parte de las juntas defensoras de animales. Está el secretario de Agricultura de la Gobernación, entonces vincula también a la Gobernación a ejercer campañas de promoción. Están las entidades educativas también, ¿sí? Los representantes. Entonces, sí es muy chévere porque confluyen varios actores de la sociedad que tienen al final la obligación y el deber de cumplir las funciones de la Junta Defensora de Animales, los involucra directamente. Como tiene dentro del objeto evitar actos de crueldad o de maltrato, podríamos decir también, digamos que podría hacer esta función, que es un acompañamiento a las denuncias, de pronto incluso recepcionar para llevar, ser como un canal de recepción para llevar al inspector, si es una contravención, o la denuncia, si es un delito. Pues pueden de pronto proponer una ruta de atención al maltrato. Pueden participar en todo el tema de evitar el maltrato y deben ser escuchadas por todas las entidades, pues porque tienen una representación, una existencia legal, ¿sí? Y también hemos visto en la UTL, digamos, que en la práctica algunas juntas defensoras de animales, que no es su fin, hacen seguimiento a las alcaldías tanto en los recursos
como en la ejecución de las políticas públicas de bienestar animal o de pues, las disposiciones que tenga el municipio. Entonces, creo que esto es importante, pueden tener la seguridad que pueden trabajar en este espacio y que van a hacer pues un gran servicio, porque en muchos municipios no existe esto, no se sabe cómo hacerlo. Eso que estás diciendo es muy valioso. Yo lo sintetizaría, no sé si de manera torpe, tú me corriges, y es que esa ley quinta del 72 tuvo un propósito noble, sí, que fue crear una instancia de participación ciudadana. Pero realmente tiene algunos contenidos que son inaplicables, que están fuera, digamos, de la legalidad, como el tema de cobro de multas, o que les dice que deben asegurar algo relacionado con los vehículos de tracción animal, como que haya un buen uso de los vehículos de tracción animal, cuando ya hoy por ley los vehículos deben estar sustituidos o sustituirse. Incluso en el Código Nacional de Tránsito también les asignan otorgar un concepto técnico. Imagínate, cosas que nada que ver. Sí. Entonces uno diría que una junta que desarrolle estas tres acciones es una junta poderosa, digamos, tiene un buen alcance y estaría dentro del alcance, valga la redundancia, jurídico, de la ley. Ajá, de las facultades que puede hacer. O sea que sí es valioso que la señora María, que está viendo esta clase, pueda hacer qué para decirle a su alcalde, oiga, cree por favor solicitarla, puede solicitársela mejor, siempre los abogados recomendamos por escrito. Por escrito. Las personas no tienen como esa costumbre y todo queda en el aire, entonces toca después hacer la doble vuelta, que es volver a escribir. Entonces hagan la solicitud por escrito, es una obligación de los alcaldes crear la Junta Defensora de Animales. ¿Sí? Entonces, algo así tan sencillo como, señor alcalde, le solicito con base o darle cumplimiento a la ley quinta de 1972 a su decreto reglamentario y crear la Junta Defensora de Animales y convocar a las entidades o a las personas que pues pertenezcan. ¿Sí? Perfecto. Hay una cosa importante y es que cuando de pronto vayan a ver la ley quinta, si leen una versión desactualizada, van a ver que el párroco hace parte de la Junta Defensora de Animales. Es importante decir que esto ya no está vigente. Una sentencia de la Corte Constitucional, se las voy a dar, la C-088 del 2022, es muy reciente, que dijo que era inconstitucional, pues porque somos un Estado laico, que sea el párroco el que haga parte obligatoriamente de las juntas defensoras de animales. Ahora, eso no quita que si un padre o cualquier persona que profese otra religión o, no sé, quiera participar, pues puede hacerlo bajo esta figura, cualquier ciudadano con solo voz. Sí, eso es importante porque de pronto lo van a ver y van, ay, pero acá dice que el párroco, entonces eso ya no está. Eso, pues es lo más importante de las juntas. Hay una pregunta, con esto que estamos hablando, está de pronto un poquito ya más jurídica, pero tal vez las personas que ya tienen juntas defensoras de animales y se han encontrado como con dificultades y la pregunta es cómo deberían funcionar, porque realmente esta ley quinta, pues hay muchas cosas que no funcionan, ¿sí? Y aparte no es clara su naturaleza jurídica, no hay una disposición que nos diga realmente qué son, cómo contratan régimen público, o sea, no es claro, entonces necesariamente tienen que ser, yo creo que hay un consenso en eso, modificada la figura de la Junta Defensora de Animales. Hay diferentes visiones, opiniones, hay algunas personas que piensan que podrían ser espacios de participación intersectorial, más o menos como pasa en Bogotá, que tenemos unas mesas de trabajo en las que participan las juntas defensoras, las instituciones y que esto ayuda a crear políticas públicas eficientes o tomar decisiones que sí sirvan alrededor de la protección animal. En este caso, sí sirven que estén las instituciones, ¿sí? Hay otras opiniones que dicen que deberían ser más una figura de control y seguimiento, más parecido, por ejemplo, a las veedurías, algo así parecido, pero en este caso, pues no tendría sentido que, por ejemplo, estuviera la alcaldía o la gobernación, pues porque podría haber un conflicto de intereses, como se van a hacer seguimiento a ellos mismos, ¿sí? Entonces son cosas que son vacíos de la ley que deben definirse. Y pues nada, aquí contando ahí que nosotros desde la UTL tenemos un proyecto de ley que busca darle una nueva orientación a las juntas defensoras de animales, actualizarlas y derogar la ley quinta que realmente pues es muy difícil su aplicación. Realmente yo creo que las juntas que han podido hacer algo es más bien adaptándose al nuevo ordenamiento y buscando un espacio de participación, pero pues necesitan como más herramientas jurídicas, un piso jurídico que les dé competencias y funciones claras. Pero bueno, mientras eso ocurre, esta está vigente y hay que usarla. Sí, listo. Vamos a hablar ahora de la ley 84 de 1989, otra
Otra norma con un espíritu muy bonito, con una gran intención, y es la primera vez pues, que se crea el Estatuto Nacional de Protección y Bienestar Animal. Este estatuto crea contravenciones, o sea, qué actos contra los animales pueden ser sancionados por la ley, porque ya vimos que las que incluía la ley quinta, que hablamos ahorita, pues no se podían castigar por las juntas. Entonces, este ya crea unas contravenciones, unas autoridades que las van a castigar y unas sanciones. El objeto de esta ley es que todos los animales tengan especial protección en el territorio nacional. Esto, todos los animales, incluye silvestres, incluye domésticos, en confinamiento o libres, ¿sí? Entonces, pues la verdad es muy importante, este estatuto todavía también está vigente, hay muchas cosas también desactualizadas, hay otras normas posteriores que la han modificado, pero está vigente. Está vigente, eso es clave, porque mucha gente que cree que con la 1774, que ahora me imagino abordarás, esta quedó derogada. No, está vigente. De hecho, la 1774 le modifica algunos aspectos, pero esta está vigente. Ok. ¿Listo? Y a mí me parece muy importante. Algunos inspectores actualmente sancionan todavía con alguna de estas conductas, entonces es importante tenerla en cuenta. Crea unos deberes. ¿Deberes de qué? De abstención sobre todo los ciudadanos para que no cometan actos de crueldad o de maltrato contra los animales. Un deber de denuncia en que todas las personas que conozcan algún acto contra los animales tienen el deber legal de denunciar y unos deberes de tenencia, y es que deben estar en los animales bajo de sus propietarios o tenedores, tienen que tenerlos en condiciones locativas adecuadas, de abrigo, de higiene, que también es muy importante, para tenerlo, por ejemplo, en cuenta con esos videos que nos mandan mucho del señor que tiene en el apartamento el perrito o en la terraza lleno de sucio, pues de suciedad. Entonces, tanto para quienes los tienen como de compañía como para quienes comercian con ellos. Exacto, es todo propietario o tenedor, independiente de si va a ser para comercializar o es un doméstico de compañía. Es muy importante porque, claro, ya hay una ley que nos habla de los deberes de los ciudadanos, ¿no? Seguido a esto, la ley tiene mucho, es un estatuto. Entonces, yo recomiendo que acá vamos a exponer lo más importante, pero los que quieran pueden ir a la ley y revisar un poco más en detalle. Hay unas conductas, los llaman actos crueles, son 26 actos crueles. Yo saqué una lista de pronto de los más importantes o de los que se presentan más. Entonces, bueno, vamos a verlos. Herir, lesionar o matar a un animal, pues obvio es la primera. Causar la muerte inevitable o necesaria con métodos que prolonguen el sufrimiento. Pero entonces, ¿qué son las muertes necesarias, no? Entonces, aquellas muertes al animal que, por ejemplo, tiene una enfermedad o por defensa propia o, por ejemplo, cuando un animal o la población pone en riesgo real e inminente otras poblaciones de animales o a los humanos, también puede, digamos, haber eutanasia. En esos casos está permitido por la ley siempre y cuando no se prolongue el sufrimiento. ¿Listo? Pero eso que dices es bien importante. Yo diría que hoy, aunque digamos, hay ya un consenso sobre el control de natalidad a través de la esterilización. O sea, hoy, por ejemplo, lo que ocurría cuando yo era chiquita, que me acuerdo que en el centro de zoonosis electrocutaban a los animales, primero sería a través de un método que les causa sufrimiento, lo cual lo haría ilegal. Y segundo, el tema de control de población a través de matar a los animales. Es que tiene que ser, la ley es clara en que tiene que ser un riesgo real e inminente. ¿Sí? No un tema de una pandemia. Como que el municipio no hace nada y tengo muchos animales y voy a matar. Correcto. Eso ya no sería un acto de maltrato y hoy en día con la 1774 pues un delito. Ahorita lo vamos a mirar más adelante. Otra conducta, enfrentar animales para que peleen y hacer de las peleas espectáculos públicos. Muchos ya sabemos que las corridas de toros y los otros espectáculos están excepcionados, ya vamos a mirar, pero esto sobre todo lo menciono por las peleas de perros, ¿sí? De pescados, bueno. Sí, otras cosas que se inventan tantos genios. Sí, todos los días vemos nuevas formas de maltrato, ¿no? Entonces las peleas de animales que no sean las excepcionadas están prohibidas. ¿Cuál es la pelea excepcionada? La pelea de gallos. Es la única. Convertir en espectáculo público o privado el maltrato, la tortura o la muerte. Igual, esto del marrano enjabonado, de la carrera de tortugas, son actos que se convierten en públicos y que están prohibidos realmente. Entonces, para los alcaldes, para las entidades que se encargan de protección animal, es muy importante que tengan esto claro, porque dicen, no, es que son tradiciones culturales y no, las únicas tradiciones culturales
naturales son las Sí. que ya dijo la Corte Constitucional, que ya las vamos a ver, pero estas no son. Ok. Listo. Utilizar para el servicio de carga, tracción, monta o espectáculos animales enfermos o que no estén en condiciones físicas. Eso es muy importante porque en algunos municipios pues vemos que están andando con la mula enferma, con el caballito enfermo, entonces esto también es un acto de crueldad. O sea, no por permitirse esa actividad, esa circulación, por existir todavía, porque ya no debería existir toda vez que existe una ley que ordena la sustitución de los vehículos de tracción animal, pero el hecho de que todavía existan en algunos municipios no quiere decir que se permita que usen y circulen con animales heridos, en mal estado. O ya digamos que son muy viejitos o que tienen alguna lesión física, en todos estos casos se constituye como un acto de crueldad también. Y pues ahí debería pues intervenir la alcaldía, incluso el ICA tiene algunas disposiciones que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Listo? Otra, tener el animal en privación de aire, luz, alimento, movimiento, malas condiciones de aseo. Aquí de los deberes pues también se sale como una conducta cruel, pensando en los establecimientos que venden animales y los tienen en malas condiciones, o personas que tienen animales de compañía, pero tienen unas condiciones terribles. Eso es un acto de crueldad también. Aunque una persona diga, pero es que yo los tengo así, los amo y los tengo así porque prefiero que estén así en mi casa y no en la calle, no, es maltrato. Es un acto de crueldad bajo esta ley. Correcto. Es decir, el animal, la siguiente clase es bienestar animal. ¿Qué es el bienestar? Exacto. Entonces, un animal pues no puede estar privado de aire, privado de luz, sin comida, con agua sucia. Todo eso son actos de crueldad. Si nos damos cuenta, a pesar de que también esta ley hizo antes del 91 de la Constitución, pues fue una ley muy visionaria que trataba también de proteger como todos los ámbitos, obviamente con las excepciones, pero pues es una buena iniciativa. Envenenar o intoxicar a un animal usando para ella cualquier sustancia venenosa, tóxica, líquida, gaseosa, volátil. ¿Por qué puse esto? Porque ya tenemos la experiencia que de un concejal que le dio alcohol a un pavo, la típica tradición de darle alcohol a un pavo, que porque así sabe mejor, para luego el sacrificio. Esto es un acto de crueldad porque se toma como envenenamiento del animal. El ICA ya emitió conceptos sobre este tema, explica por qué es un acto de crueldad, por qué va contra la naturaleza del animal y por qué no debería. Entonces, ojo, porque también si ustedes ven esta práctica, se puede pues denunciar como un acto de crueldad. No que es tradición y que lo es ancestral, no, es crueldad. Listo. Hacer con bisturí, aguja o cualquier otro medio susceptible de causar daño o sufrimiento, prácticas de destreza manual con animales vivos. Esto se une al artículo 15 más adelante de esta ley, que dice que queda prohibido a los profesores y estudiantes, cualquiera que sea el establecimiento educativo, causar daño, lesión o muerte a un animal en ejercicio de actividades didácticas. ¿Por qué lo puse? Porque yo no sé si ustedes, pero en mi colegio en alguna época, y ya estaba prohibido, la ley 84 del 89, abrir el gusanito mientras está vivo, a los papás que al sapo. Entonces, papás o pues no sé, las personas que estén interesadas y ven estas prácticas en los colegios, está prohibida. Correcto. ¿Listo? Hay algunas más también respecto a la medicina veterinaria, pero pues son más especiales, más técnicas. Acudir a la ley y si tienen dudas, pues nos escriben también. Y la última, lastimar o arrollar un animal intencionalmente o matarlo. El tema de arrollarlos intencionalmente también es una crueldad. Ok. Bueno, la última dice Vanessa de los ejemplos, ¿no? Son 26 conductas. Son 26 conductas. No nos da el tiempo para explicarlas una por una. Me parecieron estas interesantes porque es como lo que vemos que nos escriben o que vemos en la práctica. ¿Listo? En el siguiente artículo, después de las conductas, encontramos las excepciones a las sanciones a estas conductas. ¿Qué quiere decir? Que la ley autoriza que se cometan algunas de estas conductas de maltrato con animales. ¿En qué? En los espectáculos crueles. Esta es la norma, la disposición legal que avale, que le da viabilidad jurídica a los toros, a las corralejas, al rejoneo, al coleo. Son 7 incompletos, peleas de gallos. Yo me la sé. Corridas de toros, corralejas, novilladas, becerradas, rejoneo, tientas, coleo y peleas de gallos. Muy bien, referendo por los animales. Entonces, todos estos espectáculos que están permitidos, que tú acabas de mencionar, fueron analizados por la Corte Constitucional y la Corte dijo, bueno, es una obligación del legislador, o sea, solo el Congreso expide una ley para prohibir o morigerar estos espectáculos, pero mientras eso pasa, ustedes pueden
cometer maltrato en los espectáculos siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones que también son importantes y creo pues las quise traer porque en muchos municipios vemos coleo, vemos gallos, entonces... Pues, ¿Vas a hablar ya de la sentencia? Sí. Ok. Listo, que es la sentencia C66 del 2010. Okay. Ahí están las... C666 del 2010. Son las condiciones bajo las que se pueden hacer este tipo de espectáculos. Pues la primera condición es que mientras se hace el espectáculo haya una protección contra el dolor del animal y que a futuro se morigeren o se eliminen esos actos crueles. La segunda condición es que solo se pueden hacer en los municipios donde hay una tradición que tiene que ser periódica e ininterrumpida. Eso es muy importante, ¿no? Porque entonces periódica significa que se mantiene en el tiempo, ininterrumpida, igual, pues también. Y esto es muy importante porque hay algunos municipios que dejaron de hacer, por ejemplo, corralejas por muchos años y que ahora lo retoman y dicen que es porque es una tradición en su municipio, pero en nuestro concepto no cumple con los requisitos de la Corte porque ya hubo una interrupción de un tiempo prolongado. El problema es que la sentencia no dice cuál es el tiempo de interrupción, qué es interrupción, cuántos años, cuántos meses. Ahí hay un vacío pues de la ley que pues lastimosamente con el Congreso no hemos podido sacar una ley para prohibir este tema. Está la otra condición, es que estas son las únicas actividades excepcionadas, por eso les digo que el marrano enjabonado, la carrera de gatos, la carrera de burros, de todo eso, eso está prohibido. Generalmente cuando mandamos derechos de petición a entidades, a municipios, dicen, es que es una tradición cultural de acá. No, no es una tradición. Las únicas tradiciones culturales con maltrato animal en las que se permiten en Colombia son los espectáculos que acabamos de mencionar. Eso es también muy importante porque también ustedes pueden denunciar y la Autoridad de Protección Animal tiene el deber de intervenir en estos casos, ¿sí? Y lo otro es que también es muy importante que no se pueden destinar recursos públicos para la construcción de estos lugares. Entonces el municipio que va a ir a construir una plaza de toros, bueno, un ruedo para las peleas de gallos, eso está prohibido también. Es muy importante. Ay, eso es clave y hace poco, digamos, lo mirábamos a propósito de las corralejas en Sincelejo, porque no pueden patrocinar, no pueden promocionar, no pueden poner recursos públicos en estas actividades, pero el alcalde tiene en todo caso, cuando se autoriza, la obligación de garantizar que se cuide la vida y la seguridad de las personas y de los animales. Entonces, por supuesto, le toca, digamos, disponer de una cierta seguridad y disponer de un PMU, un puesto de mando unificado, en fin, porque son eventos de aglomeración. Pero lo que no puede ocurrir es que la alcaldía ponga gran corrida de toros, gran festejo, no sé qué, en la página oficial de la alcaldía, por ejemplo. Es una línea muy débil, muy delicada, exactamente. Porque dentro de la sentencia encontramos cuando la Corte hace el análisis de esta, también habla como de que no puede haber ningún tipo de promoción, ¿sí? O sea, no solo no destinar recursos públicos para la construcción, que es, digamos, la obligación directa, la condición directa y clara y concreta que se pone por parte de la Corte, pero la Corte también habla de no promocionarlas de ninguna manera. Entonces, tienen que tener en cuenta esto también y cuidado las autoridades administrativas en incurrir en esto. Y si ven como ciudadanos alguna promoción por parte de las entidades territoriales, pues nos contactan. Ahora, ahí vamos a tener otra clase sobre acciones constitucionales que va a ser muy valiosa, que es uno como ciudadano que puede hacer, que si la tutela, que la acción popular, que la acción de cumplimiento, ya ahondaremos en eso en la otra clase, pero una respuesta corta y difícil. Aquí tanta gente que ve que la alcaldía está promocionando o que van a hacer el marrano no sé qué cosas, ¿ante quién se queja? ¿Uno qué hace con eso? Principalmente yo diría que ante las entes de control, porque la excepción pues es legal, pero está condicionada. Por lo tanto, el incumplimiento de las condiciones es como si fuera también un incumplimiento de las disposiciones legales, del ordenamiento legal, lo cual es sancionado también, por ejemplo, en este caso, como por la Procuraduría. Vamos a hablar de la experimentación de animales. Ya hablamos como de las conductas, de las excepciones. Dentro de este estatuto hay muchas otras actividades que se regulan, como la pesca, como la experimentación. Mencioné la experimentación porque aunque tiene unas disposiciones de cómo deben funcionar, por ejemplo, que es el Ministerio de Salud el que debe autorizar las experimentaciones o investigaciones y que se debe conformar siempre un comité ético con ciertos miembros, lo cierto es que en
no pasa. No pasan todos los casos y no toda la experimentación e investigación está mal, pero que esta ley sea tan antigua y que no se ajuste al desarrollo pues, de la investigación hace que se incumpla. Hoy en día el Ministerio de Salud no autoriza las investigaciones ni las experimentaciones con animales. Entonces solo quería mencionar algo, esto, y es que está muy desactualizada esta disposición de experimentación. Y al final quería hablar de que este estatuto dijimos que tenía contravenciones y que estas tenían unas sanciones. Estas multas están modificadas por la ley 1774, entonces ya vamos para allá a hablar de ella. Entonces, la ley 1774 del 2016 es una ley muy importante, con avances significativos para el avance en la protección de los derechos de los animales o de su protección. El primer, digamos, reconocimiento o el primer cambio importante es que se reconoce que los animales no son cosas, a pesar de que mantienen el régimen, digamos, jurídico como bienes muebles, y además reconoce la sintiencia. Si quieres explicarnos un bueno, poquito. no, la sintiencia básicamente es el atributo de los animales bajo esta ley vertebrados, únicamente se refiere a los vertebrados, mamíferos, anfibios, reptiles, aves, en fin, y es la capacidad de los animales de experimentar dolor, placer, sufrimiento, tener intereses, capacidades, etcétera. La capacidad de sentir, que no es una cosa por allá gaseosa en la estratosfera, sino que es la capacidad que está determinada por la posesión de un sistema nervioso. Y compartimos eso, los animales humanos y no humanos, por consenso, todos los vertebrados tenemos un sistema nervioso. Bueno, luego se establecen unos principios también que me parecen como muy importantes. Está el principio de protección animal, que recae sobre todos los ciudadanos, y es aquel de tener compasión y ética y evitar los malos tratos hacia los animales. Está el de bienestar animal, que también es muy bonito, porque pues el de bienestar animal recae sobre los tenedores, otra vez, sobre sean domésticos de compañía, o bueno, cualquier persona que tenga la tenencia de un animal silvestre o para la comercialización doméstico también. Y estos se dividen en las condiciones en que deben ser tenidos, están inspirados en las 5 libertades, que son no sufrir hambre ni sed, no tener malestar físico o dolor injustificado, que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido, que no sean sometidos a condiciones de miedo y estrés. Lo que yo creo que aquí se refleja en eso es la sintiencia, ya no importa, no solo importa, no, ya no solo es que no sientan dolor físico, sino que también importan sus emociones, por eso no tienen que ser sometidos a condiciones de miedo ni estrés. Y que puedan manifestar su comportamiento natural, también muy importante. Ahora empezamos a hablar de enriquecimiento ambiental. Las entidades de protección animal, cuando van y miran las condiciones de los animales de bienestar, las tienen en cuenta. Incluso cuando hablamos, por ejemplo, de los perros de seguridad, se busca que puedan, por ejemplo, en sus guacales escarbar, y bueno, todas estas conductas que los animales hacen por su naturaleza, que las puedan hacer. Entonces este principio es bien bonito. Y está el tercero, que es el principio de la solidaridad social, para mí como también muy importante, porque involucra directamente, taxativamente el Estado, lo menciona, y habla de que hay una obligación de tomar actos diligentes respecto de la protección animal, y una responsabilidad también en la toma activa de decisiones para proteger a un animal también. Eso es muy importante. Sí. A menudo creemos que este principio es medio carretudo, pero yo siempre lo invoco cuando me preguntan, por ejemplo, me dicen, es que en mi conjunto residencial el administrador amenazó con ponerme una multa por alimentar a los gatos. Principio de solidaridad social. El administrador debería salir con usted, señora, a alimentar a los gatos y no amenazarla con multas, porque usted, señora, lo que está haciendo efectivamente es una acción responsable y efectiva, un acto diligente, y está tomando parte activa en el cuidado de unas criaturas sintientes que tienen el mismo derecho a habitar la ciudad, que tienen hambre, que necesitan atención en salud y etcétera. Entonces, todos esos multas que se sacan del sombrero un poco de administradores, pues bien se las pueden volver a poner por debajo del sombrero, porque aquí aplica este principio de solidaridad social. Listo. Más adelante pasamos a la creación, pues como a otro cambio o introducción importante de esta ley, que es la creación del delito contra los animales y lo diferencia de la contravención. Hasta esta ley habíamos hablado siempre de contravenciones, o sea, es decir, que los actos contra los animales solo generaban sanciones
como pecuniarias, multa. A partir de esta ley se crea la creación del delito contra los animales, pero se mantienen las contravenciones y se diferencian principalmente. Esto es importante que lo sepan, porque a veces vemos que hay un acto de maltrato y ya queremos llevar a la persona a la fiscalía, al maltratador, y no siempre se puede, aunque siempre quisiéramos. Vamos a tener, para que no ahondes tanto en eso, vamos a tener una clase con una persona del grupo Gelma, que nos va a explicar cuándo se va para acá delito, fiscalía, cuándo se va para acá policía. Súper, entonces voy a explicar muy general. Eso. Y la parte penal ya la explicará el Gelma mejor, pues está muy chévere. Entonces, las contravenciones son aquellas en las que hay maltrato que no impliquen ni la muerte ni lesiones graves del animal. En este caso, estas denuncias las reciben son los inspectores de policía, que son quienes investigan y fallan en primera instancia. Los inspectores de policía, pues todos los municipios deben tener un inspector de policía. Ellos son los encargados de solucionar todos los problemas también de convivencia que hay, y la denuncia de ponerse acá, en las inspecciones frente a los inspectores de policía. ¿Todos los municipios tienen inspectores? Todos los municipios tienen inspectores de policía. ¿Y dónde debe poner la denuncia una persona? En la oficina del inspector de policía. Usted va donde el inspector, así como hay problemas con vecinos, y te fijas que a veces, no, que mi vecino pone la música muy duro y todo eso, todos esos procesos, es el mismo procedimiento, entre comillas, o sea, se hace también ante el inspector de policía. Ahí debes poner la denuncia o la queja del maltrato animal. Ahora, también los policías, cuando ven un acto de maltrato, ellos de oficio, ya no los inspectores, los policías pueden informar al inspector de policía para que se inicie el proceso policivo. ¿Sí? Ok. En los municipios, por ejemplo, digamos, ¿dónde suelen encontrarse esos inspectores de policía? Generalmente están en las alcaldías, pero pues he visto casos en que el inspector queda a la vuelta, en el edificio donde queda el defensor o el personero, pero pues en la alcaldía deben tener obligatoriamente toda la información, porque además los alcaldes son la segunda instancia. Ok. Entonces ellos deben tener todo el conocimiento de la ruta de maltrato animal. Ok. ¿Sí? Entonces, diríamos, en el caso, por ejemplo, de Bogotá, o más bien para todas las ciudades y municipios que tengan una oficina de protección animal, ahí puede ser, por ejemplo, en el caso de Bogotá, el Instituto de Protección Animal, uno puede hacer una denuncia porque ellos tienen sus inspectores de policía especializados. La policía también tiene el deber de recepcionar. Si tú llamas, por ejemplo, en Bogotá la línea 123, ellos te redirigen y hacen como todo pues, el trámite, porque pues no puede ser que aquí no te la reciban, porque aquí no es. Pero en el municipio que sea, la persona que nos esté viendo, pues le dan la información de la inspección en la alcaldía. Sí. Listo, entonces son los inspectores, ellos llevan la primera instancia, los alcaldes la segunda instancia. De que, como la diferencia es que la contravención genera una multa al infractor o a la persona que comete el acto de maltrato. Estas multas tienen una destinación específica según la ley 1774. Eso también es un tema ahí de discusión que se ha suscitado jurídico, porque la ley habla de que las multas que se reciban o que se reciban por ese concepto deben dirigirse a crear políticas públicas de protección animal o educativas. Sin embargo, hay algunos municipios, por una interpretación jurídica, que consideran que como inmediatamente salió otra ley que también habla de todo el concepto de multas y destinación de multas de los alcaldes, esta quedó derogada tácitamente. Derogado tácitamente quiere decir que pierde la vigencia, que ya no se puede utilizar. Eso es una discusión jurídica. Nosotros no consideramos que eso haya quedado derogado tácitamente. Entonces también quería como hacer como la anotación de que si les pasa nos pueden escribir y los ayudamos como en la solución de ese trámite. Entonces ustedes pueden ir a donde su alcalde, si el alcalde cuánta plata recibió por esa multa, destine esa plata, si sea poquita, a una campaña de educación, por ejemplo. Eso es importante. Esa es una solicitud que puede hacer un ciudadano mediante un derecho de petición. Porque la ley 1774 dice que las multas que se reciban por temas de maltrato animal serán destinadas pues a temas de protección, de cultura y de educación de protección animal. ¿Listo? Y también entonces aquí rápido la diferencia, entonces es que en el delito se causa la muerte o las lesiones graves del animal. Aquí ya entonces pasa a la fiscalía, la resuelven la fiscalía investiga y también pues fallan los jueces y la sanción es diferente. Aquí son multas, aquí es prisión, ¿sí? Que es como lo que siempre queremos saber y no entendemos muy bien. Es que cuando es muy grave da prisión, da inhabilidad para ejercer profesiones o tenencia de animales
y también genera una multa independiente de la multa que haya acá o por otra multa que se genere. Ahora, el tema de la prisión yo le pondría aquí como un asterisco, ¿no? Porque son 3 años, es excarcelable. Jurídicamente es lo que son como el tope para ser excarcelable, pero pues digamos que hay prisión. Ahora, hay agravantes, que los agravantes son como conductas que se cometen, conductas que acompañan el delito y que hacen que también se incremente esa pena. Son varios agravantes, pero en ellos podemos mencionar cuando el delito de maltrato se comete con acto sexual sobre el animal o cuando el maltrato se comete frente a menores o usando menores. Esos son agravantes y aumentan la... Para terminar con el tema del delito, aquí también hay excepciones para el delito, que son también todos los actos, espectáculos crueles, cuando los animales reitera mueren, las excepciones de la ley. O sea, ya también no solo son excepciones para las contravenciones, sino son también excepciones para el delito. Y también habla de las prácticas en cría y reproducción de animales explotados para el consumo o para concursos que estén como permitidos por la ley. Pero siempre y cuando... control de plagas. Pero bueno, sí, esa es otra más adelante, digamos que excepciones como tal están estas dos, y lo que sí dice es que estas tienen que estar, igual estos actos en medio de producción y cría, tienen que estar limitados por las normas de bienestar animal de las autoridades competentes. Entonces, pues aquí es donde toma relevancia, por ejemplo, el decreto 1076 del sector agricultura, que en ese decreto hay un capítulo completo de las condiciones de bienestar animal para los animales en explotación, consumo, que es muy importante porque ahí también hablan de las 5 libertades, entonces que no porque nos vayamos a comer un cerdo, bueno, se lo vayan a comer un cerdo, entonces el animal tiene que estar en malas condiciones. Entonces ya hoy en día hay unas disposiciones que avanzan en tema de protección de animales en el sector pecuario, ¿sí? Bueno, yo creo que... Yo tal vez diría para... vamos a hablar de la prevención si quieres ahorita. Bueno, yo sí, tal vez señalaría la mayoría de casos que uno ve a menudo por redes sociales del perro en el balcón, del gato en la terraza, ¿no? Esos casos como de mala tenencia que mucha gente cree que van para fiscalía, creo que son más como de línea contravencional. Sí. Aquí, digamos, son casos como muy graves del animal macheteado, obviamente el animal quemado, el asesinado, que son también tristemente casos tan frecuentes, irían por esta vía. Pero bueno, ya hablaremos de eso con la persona de no, pero lo que dices es verdad, casi todo lo que es de tenencia irresponsable o mala tenencia casi siempre se va por el tema de contravenciones. Y hay una figura también que crea la 1774, que es la aprehensión preventiva, y es que cuando las autoridades policivas vean o tengan indicios de que el animal está en riesgo contra su vida o su integridad, podrán aprehender preventivamente el animal, es decir, se lo quitan al tenedor o al propietario, mientras se surte todo el proceso, por ejemplo, de contravención. Eso es importante porque puede resultar también en la adopción del animal, y es que si pasan 15 días calendarios sin que el tenedor pague la manutención del animal cuando el animal se entrega como a una autoridad de protección animal, las autoridades pueden declarar el animal en adopción. Entonces, también chévere que tengan en cuenta eso, porque muchas veces, o sea, para que le exijan también, por ejemplo, las autoridades policiales, oiga, ese animal está en riesgo, por favor, utilice la figura de la aprehensión preventiva. El problema de esto es que no todos los municipios tienen a dónde llevar animales. Esa es la principal problemática para su aplicación. Es como, y entiendo las autoridades policivas, bueno, yo lo aprendo y ¿qué hago con él? Entonces es pues de inversión de los municipios, pero también apoyo yo creo de la nación que pueda invertir en centros de bienestar también regionales o que pueda apoyar a las entidades municipales en ese sentido. Porque mientras tanto pues no se va a cumplir. Bueno, ahora vamos a hablar de la ley 1801 del 2016, pues, muy pegadita a la 1774 del 2016. Ese es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, es decir, regula todo el tema de las relaciones entre los ciudadanos y como el poder que tienen los inspectores de policía y las autoridades policíacas en general. Es una norma que pone reglas de convivencia y esto me parece importante porque es como un reconocimiento de que los animales también son actores de la sociedad. Entonces es bien chévere que los hayan incluido en esta ley. Del artículo 116 al 134 vamos a encontrar todo un capítulo que habla de la relación con los animales. Establece otros comportamientos contra los animales, además de los de la 1774, allá los pueden ver, son más o menos 4, pero resalto que es una contravención comercializar animales en vía pública para ciudades que tengan más de 100.000 habitantes. Entonces,
si en su municipio, que es de más de 100.000 habitantes, por ejemplo, Fusagasugá tiene más de 1.000 habitantes, y se comercializan animales en vía pública, pues puede ir a pedir al inspector de policía o a la autoridad policiva, pues que no permita esta actividad. ¿Listo? Hay un tema importante y es respecto a la tenencia de animales. Primero dice que solo se pueden tener animales que sean permitidos por la ley. A contrario censo, por ejemplo, no se pueden tener silvestres, porque mucha gente cree que es legal tener la tortuga, por ejemplo. La tortuga es un animal silvestre que no se puede tener. Entonces, las autoridades policivas están autorizadas para prender al animal, decomisarlo. Realmente esto pasa, por ejemplo, en los terminales de transporte pasa mucho que hacen como esos retenes para revisar, porque si la gente lleva, y es peligroso, porque conozco casos en que la persona lleva su tortuguita que cree que es su animal de compañía y realmente puede ser un delito incluso, ¿sí? Listo, entonces está prohibido prohibir en propiedades horizontales. ¿Esto qué quiere decir? Que en su conjunto residencial no pueden prohibirle el tránsito o la permanencia de su animal en las zonas comunes. Esto incluye zonas verdes, ascensores, y esto lo digo. La puerta de acceso. La puerta de acceso, o le dicen, no, usted tiene que subir con su perro por las escaleras. Y es que nos llegan muchas quejas de esta naturaleza. Realmente incluso está respaldado por una sentencia de la Corte Constitucional, la T-155 del 2012, importante para que la noten, que dice que este tipo de disposiciones vulneran el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal. Entonces, si le está pasando eso, escríbale a su administrador y dígale, miren, la ley 1801 y la sentencia T prohíben que usted tenga ese tipo de, ahí en la página nuestra, andreapadilla.org, tenemos una pestaña, se llama Herramientas Ciudadanas, donde tenemos un formato de tutela para esta clase de reclamaciones. Cuando la persona en su conjunto residencial está siendo, digamos, como objeto de una posible vulneración de sus derechos a través de estas medidas impositivas que no tienen ningún asidero. Exacto. Así como también hay unos derechos, que es el derecho a transitar con su animal, también hay unos deberes, ¿no? Entonces, el deber es de que siempre que saque el animal por el espacio, las zonas comunes, debe llevarlo con trailla, con la correa. Y para el caso de perros de manejo especial, que mucha gente no lo sabe y también nos preguntan, deben ir con bozal y con un permiso, el cual les vamos a explicar ahorita de qué se trata el permiso y todo, pero pues tengan en cuenta que tienen que tener algunas especificaciones diferentes. Mucha gente dice, ay, pero es que lo llevo con la trailla. Pues la ley dice que tiene que llevarlo con bozal. No se puede hacer nada. También hay una obligación muy importante para los administradores y es que esta ley, digamos, si en el manual de convivencia está que no pueden utilizar los ascensores de los perros, esta ley autoriza a los administradores a que inapliquen el manual de convivencia y que además les soliciten a la junta, pues a la junta del edificio, de la propiedad horizontal, que actualice los manuales de convivencia. Entonces, hay una obligación de los administradores. Usted también le puede decir a su administrador, oiga, hágame un favor y solicite a la junta de copropietarios que por favor actualice la norma. Digamos, se entiende que hay unos deberes de convivencia. El animal tiene que estar bien, apelando a las leyes anteriores que hemos visto, con todas sus medidas de bienestar, etcétera. Eso quiere decir que cualquier, digamos, situación de hacinamiento o de privación de condiciones de vida satisfactoria para esos animales podría ser considerado maltrato. Pero eso no quiere decir que el administrador, te lo digo porque también nos llegan cosas de esa naturaleza, entonces le va diciendo a la señora que de los 6 gatos que tienes, coja 3, porque es decir, no está eso establecido. Y los administradores no tienen la competencia de decir cuántos animales usted puede o no puede tener. Si ya usted como administrador ve que esa señora o que un señor tiene muchos animales o en un mal estado, pues ponga la queja ante pues, las autoridades de protección y bienestar animal. Pero la administración no puede prohibirlo. Eso es importante también que lo sepan porque sí, pasa mucho. Bueno, también esta ley 1801 habla de los CBAs o refugios y dice que pues todos los municipios o distritos deberán tener un centro de bienestar animal, el CBA, un refugio o un hogar de paso de acuerdo pues a su disponibilidad presupuestal, en el cual se puedan llevar los animales que han sido abandonados, rescatados, aprendidos, que estén vulnerables y pues para darles allá pues los tratamientos y el cuidado necesario. Y es muy importante también esta norma porque después de 30 días sin que el animal
sin que nadie vaya a reclamar el animal, se declara en estado de abandono y se puede dar en adopción. ¿Listo? Y hay una obligación para los municipios, y es que antes de darle una adopción tienen la obligación de esterilizarlo. No todos los municipios en los municipios esterilizan los animales que dan en adopción. Eso es importante. A veces le dicen como, se lo den en adopción, pero usted va y lo esteriliza. Ajá. La obligación es que lo hagan ellos. Eso como frente a los refugios. Más adelante con la ley 2054 que llevamos para allá, habla un poco más de qué pasa si no hay refugios, cómo se apoyan las fundaciones. Dos cosas muy chiquitas también de esta norma. ¿Qué pasa con los animales en zona de recreo? Pasa mucho que se queja es que hay niños y los perros llegan ahí al parque de los niños en zonas públicas. Entonces son los consejos municipales o los consejos distritales los encargados de reglamentar el tema, de regular el tema, ¿sí? Entonces tendrá que salir un acuerdo que digan cuáles parques sí, cuáles no. Por ejemplo, en Bogotá, el Parque de los Novios no se permite el ingreso de domésticos de compañía, de perros, porque también hay fauna silvestre. Okay. Por ejemplo, también acá en Bogotá, el Parque Country lo prohibía arbitrariamente, sin ninguna justificación, solo que porque se ensuciaba el parque y por medio de una tutela interpuesta pues por ti y pues apoyada por nosotros, pero realmente el ciudadano que tenía sus derechos vulnerados pues interpuso una tutela, se ganó la tutela porque igual se vulneraban los mismos derechos al libre desarrollo de la personalidad y pues era libre. Pero digamos, en principio se entiende que los animales pueden estar en el espacio público, siempre y cuando, por supuesto, vayan con su trailla, con su correíta, si es de manejo especial, con su bozal y, por supuesto, recogiéndole el popó. Sí. Y pues hay lugares donde no pueden ingresar según la norma o como lo permitan, como los centros comerciales que tienen permitir o no. Tampoco es que puedan entrar a cualquier lugar. Hay lugares en que se permiten y lugares en que no. ¿Sí? Y algo muy pequeño también sobre animales en transporte público. Aquí son los consejos quienes regulan. Acá son los alcaldes quienes reglamentan cómo deben ser las condiciones de animales en transporte público, entendiendo que también deben haber condiciones para que puedan ir los animales por un tema del derecho a la libre locomoción. Entonces, no es que se pueda prohibir, sino que se tiene que reglamentar cómo van los animales. Acá hay una sentencia de la Corte que declaró inexequible una disposición que había en una norma, no me acuerdo cuál, donde se restringía esa movilización de animales de compañía o domésticos en transporte público. Se entiende, por supuesto, que un ternero pues no va a ir en un transporte público, es de sentido común, pero sí, digamos, una persona que vaya con su perro, con su gato, con un conejito, con una gallina, son animalitos que pueden ser transportados en el transporte público, no se pueden negar. Y se debe reglamentar. Correcto. ¿Sí? Obviamente imperan, digamos, los principios de bienestar animal, también deben aplicar en esto. Por eso incluso los verbos cambian. Acá es regular, los consejos regulan, los alcaldes reglamentan. Ok. Eso, bueno, frente al transporte. Dentro de esta misma ley 1801 se habla de los perros de manejo especial, que es algo que la gente cree que no está regulado. Entonces, primero tenemos que saber cuáles son los perros de manejo especial, que son los que han tenido episodios de agresiones a personas o animales o hayan matado animales, son perros de manejo especial. Los que son adiestrados para ataque y defensa, como los perros de seguridad, algunos, no todos, ¿no? Que son entrenados para atacar, son perros de manejo especial, y 14 razas que van a encontrar en el artículo 125 y siguientes, como los Bull Terrier, los Pitbull, bueno, hay 14 razas que están ahí determinadas. Estos eran los antes llamados potencialmente peligrosos. Antes potencialmente peligrosos, después de la ley 2054, que también ya la vamos a ver, se modificó pues esa denominación. ¿Cuál es la responsabilidad de los tenedores? La ley dice que los tenedores o propietarios responderán por cualquier daño o perjuicio que estos perros pues cometan, ¿no? Pues entonces es muy importante que sepan esto. Y ya, luego hablamos de un permiso, anteriormente hablamos de un permiso, porque mientras las personas van en espacios públicos, los que son dueños de perros de manejo especial deben tener el bozal, la trailla y el permiso. Entonces, ¿de qué se trata el permiso? El permiso se inicia con un registro ante las alcaldías. Las alcaldías deben que tener un censo, deben abrir un censo de perros de manejo especial. En ese registro, para solicitarlo, el solicitante debe adjuntar una póliza de responsabilidad civil extracontractual. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier daño que el animal cometa ya se van a poder pagar o se va a poder cubrir los daños con la póliza. Esto está reglamentado por un decreto, el decreto
380, ya les doy el año. Lo Ujú. importante es que en este momento el Ministerio del Interior está en un proceso de socialización del decreto. Esto es muy importante porque incluso habla de que las fundaciones, hogares de paso o proteccionistas que tengan animales de manejo especial tienen que tener esta póliza, aunque con una excepción, y es que puede ser una póliza colectiva. Ahí tal vez contarles que nosotros Sí, tenemos un proceso, ¿no?, sobre este decreto para que haya como unas modificaciones, iniciamos ¿no? una demanda de nulidad, sí, Ujú. porque pues consideramos que no es justo que pues las fundaciones, las señoras también que con tanto esfuerzo recuperan a sus animales o los tienen porque los abandonan, pues tengan que costear la Ujú. póliza. Ujú. Entonces, por eso hay como una demanda de Correcto. nulidad. Y, por ejemplo, pues tienen una razón jurídica de ser, pero, por ejemplo, las empresas de seguridad no tienen que pagar la póliza, pues porque ellos tienen Exacto. sus Hay propias un pólizas, pero hay desequilibrio. como un desequilibrio ahí. Ujú. De todos modos, hasta en el momento está vigente, no están suspendidos sus Ujú. efectos. El Ministerio del Interior está haciendo como unas socializaciones con los municipios. Y esto se adquiere con una empresa de seguros. Empresa de seguros, Ujú. que es todo lo que te digo, como que los municipios están haciendo como la socialización con el ministerio, que es el que la Ujú. reglamentó, el Ministerio del Interior. Entonces es importante que vayan a su municipio y a su alcaldía y se enteren si, cuál es la póliza, cómo va a Ujú. empezar a Y que operar. pregunten por este registro. Bueno, vengo a registrar a mi perro. Ujú. Exactamente. Además de la póliza, se debe llegar también un certificado de sanidad. Dice la norma que Ujú. será expedido por la Secretaría de Salud del municipio. Lo Ujú. mismo, cómo ir a la alcaldía, cómo hago para que me lo expidan, qué debo traer, porque la norma no lo dice. Y además se debe dar la información relevante, si el animal es peligroso, dónde normalmente está el animal y bueno. Ujú. Después, si la persona cumple con estos requisitos, se le otorga su permiso, que es el que debe transitar con él cuando vaya con el animal. ¿Listo? Hay otras disposiciones pequeñas que es, por ejemplo, siempre se debe informar de la cesión del animal. Cuando haya un cambio de propiedad, se debe ir a este registro e informar que se cambió la propiedad. O cuando haya un cambio de domicilio, usted Ujú. debe llegar a la nueva ciudad y volverlo a registrar. Ujú. Entonces es importante que sepan, porque no es que no haya regulación sobre los perros de manejo especial, es que no está en marcha, no se está Ujú. cumpliendo y esto ya le corresponde a las autoridades policivas porque Correcto. esto está dentro de la ley Y 1801, a las hacerla cumplir. alcaldías, esto es muy Ajá. importante. Listo. Y aparte, algo muy importante también, que está prohibido y que es importar las razas que les estábamos mencionando, las 14 razas, está prohibido importarlas y también está prohibido establecer criaderos. Ujú. Hemos conocido casos de alcaldías que van a hacer la inspección de los criaderos y dicen, no, están en buenas condiciones y no, es que está prohibido establecer criaderos de Eso estas es muy razas. importante. Eso es Entonces decir, también, aunque los criaderos son permitidos en nuestro país, no se permiten pues en perímetro urbano, hay unos requisitos, pero además no se pueden criar animales de estas razas. O sea, por más que sea el criadero más hermoso del mundo, exactamente. no pueden reproducir ni pitbull, ni rottweiler, ni estas razas de perritos. Y tampoco lo pueden pasear menores de edad, No no pueden ni siquiera tenerlos, tenerlos no en pueden propiedades ni tenerlos. nada menores. Bueno, vamos con la última ley por ahora. Ujú. Tal vez en otro capítulo expliquemos más normas. Esta ley es la 2054 del 2020, una ley que modifica en principio la ley 1801. Por eso es que muchas de las disposiciones que están ahí ya las explicamos ahorita que explicamos la anterior ley. Pero bueno, cuando hablamos de CBA, recuerden que dijimos que todos los municipios o distritos deberán tener un centro de bienestar animal o un refugio o un hogar de paso de acuerdo a su disponibilidad presupuestal. Lo que dice esta ley es que en caso de que esas entidades territoriales no puedan tenerlo, deberán dar apoyo a refugios o fundaciones privadas que ejerzan esta función. ¿Con qué los apoyarán? Con apoyos en especie. Ujú. ¿Qué significa apoyos en especie? Significa que no les pueden dar dinero. Es un tema también jurídico, que no se les puede dar dinero a privados, pero les pueden dar comida, Medicinas. esterilizaciones, medicinas, atención veterinaria. Ese es Ujú. el deber, eso es una obligación. O Eh, sea que si usted está en un municipio que no tiene centro de bienestar animal, pero usted es una persona jurídica, tiene una fundación legalmente constituida y una capacidad de albergue, pues puede escribirle al alcalde diciéndole, alcalde, mientras construye el centro de bienestar animal o en caso de que no pueda, pues existo yo, Fundación Huellitas de Amor o como se llame, y lo exhorto a que Solicito. en cumplimiento, le solicito que en cumplimiento de la ley 2054 nos reunamos para unos apoyos en especie, dado que yo estoy recibiendo animales del municipio. Bueno, ahora, o sea, para que eso suceda, debe haber
pues un tema de contratación, entonces tienen que tenerse en cuenta las normas de contratación estatal, pues que también las tendrán en cuenta cada entidad, no puede, tal vez no puede ser tan directamente, pero un tema de pronto que tenga licitación, o bueno, depende del modo de contratación que vayan a utilizar, según el análisis de cada entidad territorial, pero es importante que tengan en cuenta que debe respetar las normas jurídicas sobre contratación, ¿sí? Ahora, estos espacios, refugios, fundaciones, para que puedan, digamos, también recibir estos apoyos en especies, también que tienen que tener unos deberes. Entonces, primero, unas condiciones locativas aptas. En principio, la ley dice que tienen que al menos respetar las 5 libertades de la ley 1774, que fue las que ya vimos, que los animales no sufran hambre ni sed, que puedan hacer, pues, tener su comportamiento normal, bueno, todas las que ya mencionamos. Y deben tener también el acompañamiento o asesoría de un veterinario. No es que tengan que tener contratado un veterinario, eso también es importante, ¿no? Porque en algunos municipios les dicen, ay, pero usted no tiene contratado un veterinario. No, esto no es una limitación, pero sí deben estar como acompañadas o asesoradas por un veterinario que esté, pues, registrado debidamente en Convescol. ¿Listo? Entonces, ¿qué papel juega la entidad territorial? Ellos tienen que hacer unas visitas a el lugar, al refugio, a la fundación, mirar que cumpla con las condiciones locativas y si cumple, le da un certificado de conformidad donde dice, bueno, usted tiene las condiciones suficientes y le puede entregar entonces los apoyos en especie y después de eso la entidad territorial tiene el deber de ejercer la vigilancia sobre esos apoyos en especie. ¿Por qué? No vaya a ser una persona que no, por ejemplo, no es refugio, no es fundación, pero por quedarse con los apoyos, pues aparenta hacerlo, pero no pone animales en adopción, no esteriliza, no hace las acciones de rescate y de protección animal que cumplen estas entidades, bueno, estas organizaciones. Eso respecto de las fundaciones y los apoyos en especie, y también es importante decir que esta ley 2054 también estableció que debe haber una jornada trimestral de promoción de adopción, ¿sí? Y debe haber una jornada bimestral de esterilización, pero no para cualquier animal, Andrés, esto es importante que lo sepan, es solo para los animales que han sido declarados en abandono, y como vimos en la ley anterior, se declaran en abandono después de 30 días de que estén o en el refugio, o en la fundación, o en el centro de bienestar animal. Y ya, yo creo que eso sobre la 2054, el resto de disposiciones sobre el manejo, animales de manejo especial que ya vimos, y ya. Hoy esta jornada trimestral ¿es obligatoria? Sí, okay. Y no se cumple. Y no se cumple. Entonces también aquí cabe una exigencia a las alcaldías para que hagan estas jornadas trimestrales de adopción, que si no tienen centro de bienestar animal y la alcaldía no tiene animales bajo su custodia, pues no importa, están los de los hogares de paso y las fundaciones. También sobre esos animales cabe sobre la jornada hacer la bimestral, y la jornada bimestral de esterilización, pues que en la próxima clase o la siguiente que viene es en la que vamos a ver las acciones y como las herramientas jurídicas para hacer cumplir todas estas normas que hemos visto hoy. Ok, bueno, esta clase se nos fue muy larga, más larga de lo previsto, el tema normativo es muy, muy amplio y quedan faltando muchas leyes, es decir, faltó mirar el tema, la ley, digamos, contra la experimentación en animales para testear productos cosméticos, está la ley que prohíbe, animales, por ejemplo, está el decreto 1500, están las normas sobre transporte de animales, está la ley que prohíbe la utilización de animales silvestres en circos. La idea es que queríamos un poco tocar las normas como más generales y que tocan los temas sobre los cuales nos consultan con mayor frecuencia. En el documento que está preparando Vanessa, va, digamos, como un listado de las normas para que puedan conocer, por lo menos saber cuáles son las normas que existen, cuáles son los temas que toca cada una de esas normas. Y les pongo el artículo para que de una vez sepan dónde buscarlo, no tengan, porque estas son las que, digamos, hablan de bienestar animal. Entonces, casi que vas a encontrar, la abres y vas a ver todo lo que te sirve. Pero vas a encontrar otras normas, por ejemplo, en los temas sanitarios, que es un montón de disposiciones de muchos temas. Y pues les voy a poner el artículo donde tienen que ir para que no tengan que pues, perderse en el documento tan largo. Y vamos a hacer como una segunda parte de esta clase sobre las sentencias que existe, toda la jurisprudencia, porque ya estaba muy largo. Entonces ahí va a ser muy importante mirar lo que se ha dicho, por ejemplo, sobre tenencia de animales de compañía, la famosa C666, transporte, porque a la hora de buscar la defensa de los animales que se
cumplan, digamos, las disposiciones normativas de protección, no solamente invocamos la legislación, sino también lo que han dicho las altas cortes de nuestro país. Incluso creo que podemos poner un poco de las sentencias que han salido sobre familia multiespecie, pues que no de un órgano, una alta corte, pero sí han salido de tribunales, de juzgados, pues para que también. Ok. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Vane, muy completo, un poquito denso, sabemos, pero bueno, es importante, ya seguramente ustedes lo verán en casa, retrocediendo, pausando y a su ritmo. Y gracias. Si tienen preguntas, creo que Por sobre supuesto. esto, sobre de pronto no entendí algo, las pueden escribir y me las pasan y yo las resuelvo. Eso. Listo, muchas gracias.